Dios pueda bendecirlos a todos y a cada uno de ustedes de una manera especial y poderosa en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. En esta noche quiero hacerte una pregunta, o quiero responder una pregunta. Mucha gente dice: yo amo a Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera. Mucha gente dice: Dios está en todos lados. Sí, de cierto tiene razón, Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Ahora quiero hacer la pregunta que es: ¿puedo ser yo cristiano? ¿O puedo yo seguir a Dios o ser un hijo de Dios y no congregarme en ninguna iglesia? La respuesta es no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si tú eres guardia nacional, para ser guardia nacional tú tienes que sujetarte o estar en un comando de la Guardia Nacional para tú poder decir que eres un guardia. Si tú eres bombero, tú tienes que prestar un servicio o asistir a un centro de bomberos para tú poder considerarte que eres un bombero. Si tú eres un médico, tú tienes que trabajar o asistir a un hospital o a una clínica o a un centro médico para tú poder decir que eres médico. De igual manera, para tú decir que eres cristiano, para tú decir que eres un hijo de Dios, para tú decir que sigues a Dios, debes estar sujeto en una iglesia o congregarte a una iglesia. ¿Por qué? Vamos a explicártelo bíblicamente, porque debemos creer en lo que dice la palabra y no lo que dice el hombre. Salmo 27, verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí en pocas palabras el salmista David decía que una cosa ha demandado Jehová: que estemos todos los días de nuestra vida en la casa de Jehová. Tu casa es tu casa, no es la casa de Dios. La casa de Dios en el Antiguo Testamento, en los tiempos de antes, la casa, el templo de Jehová, era donde se guardaba el arca del pacto, el cual representaba el Espíritu Santo de Dios o la presencia de Dios en ese lugar. Por lo tanto, la presencia de Dios hoy en día se ve reflejada en las iglesias, que es a donde está refiriéndose en este caso David, o en su defecto Dios, Jehová, que dice: porque una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Dice que para poder contemplar la hermosura de Jehová, tienes que estar inquiriendo en el templo, porque es allí donde está hecha, manifiesta y palpable la presencia y la palabra de Jehová. En una discoteca no predican la palabra de Jehová. En muchos lugares no están predicando la palabra de Jehová. En cambio, en la iglesia siempre se va a predicar la palabra de Jehová. Por eso dice: para contemplar la hermosura de Jehová. Y cuando dice: y para inquirir en su templo, cuando habla de inquirir, la palabra inquirir viene del verbo transitivo, que significa tratar de llegar al conocimiento de algo. Quiere decir que para poder tú tener conocimiento de Dios, es necesario que vayas a una iglesia donde puedas aprender, donde puedas ser enseñado por personas que estudian la palabra o se les ha sido revelada la palabra de Dios. Claro, tú puedes leer la palabra en tu casa, puedes leerla donde sea, porque la Biblia tú la puedes leer donde sea, pero es en la iglesia donde mayormente se te va a edificar y se te va a enseñar. Y por eso Jehová demanda a que estemos congregados, a que busquemos a Jehová, a que asistamos a la casa de Jehová. Pero no nos quedemos con un solo texto. Vamos a leer también el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, verso 20. Vamos a leer desde el 23. Dice: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Dice que nos mantengamos firmes en lo que estamos profesando, en lo que estamos diciendo. Es decir, que si tú estás diciendo que estás siguiendo a Dios, que eres un hijo de Dios o que eres un cristiano, en pocas palabras, dice que nos mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque tenemos esperanza en Él. Dice, porque fiel es el que prometió, que es Dios. Dice, el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea que en estos tiempos, cuando sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, en la palabra está hablando de que más debemos de congregarnos, donde más debemos buscar a Dios, donde más debemos relacionarnos con las cosas de Dios para poder inquirir, para poder, ¿de qué estamos hablando? Que se trata de inquirirse, de tratar de llegar al conocimiento de algo, para poder conocer a Dios. Lo que dice el 24, empezando el 23, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mucha gente se congrega solo los domingos, mucha gente solo busca a Dios de vez en cuando o va una vez al mes a la iglesia. Y esto está mal, porque así como el hombre necesita comer todos los días para mantener su cuerpo saludable y fuerte, es necesario que el hombre esté de continuo asistiendo a la iglesia para que pueda ser llenado continuamente del Espíritu Santo de Dios. Porque el cuerpo está compuesto en tres partes, en cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu, suponiendo que esté en ti el Espíritu Santo de Dios, debe ser llenado con las cosas de Dios. Y esto se vuelve tanto como una necesidad, así como lo es el comer. De hecho, el libro de Mateo capítulo 4, verso 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es necesario congregarnos para poder decir que somos algo. Es necesario estar en una institución para poder decir que pertenecemos a esa institución. Y para culminar el tema, quiero hablar en el libro de los Hechos. ¿Qué importancia hay en la obediencia? ¿Qué gran importancia está en el congregarse? Muchos de nosotros nos congregamos mayormente los días domingo, porque un día domingo fue que el Señor Jesucristo resucitó. Por eso los días domingos se celebra la escuela dominical en todas las iglesias. Hablemos de otra cosa con respecto a la obediencia, con respecto a lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que pasa cuando estamos congregados todos con un mismo sentir, o por una misma pasión, o por una misma profesión, por así decirlo, que es el hacer la voluntad de Dios y seguir a Jesucristo. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué sucedió cuando todas estas personas se congregaron por orden de Jesucristo? Porque cuando leemos el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en el verso
4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo dijo Jesucristo 40 días después de que resucitó, 40 días después, cuando ya él iba a descender al cielo, ¿verdad? Que les había anunciado al pueblo que les seguía, de que no se fuesen, de que se quedasen en Jerusalén, de que se quedasen todos juntos, congregados, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Qué poderosa palabra, Santo Dios. Cuando tú te unes con un pueblo a orar, cuando tú te unes con el pueblo de Dios a predicar, a buscar de Dios apasionadamente, grandes cosas suceden. Cuando este pueblo habla la palabra de Dios, que se unió para esperar la promesa que Jesucristo les había dado, fue derramado y fueron llenos de nada más y nada menos que del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es obedecer al Señor. Qué bueno es estar junto con el pueblo de Dios, unido, clamando todos con una sola voz y con un solo sentir, que es a Jehová nuestro Dios, que es a nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, para los que no saben, simbolizaba 50 días después de la cosecha. Celebraban la fiesta de la Pascua, el cual le llamaban también la fiesta de Pentecostés, porque eran 50 días después de la cosecha. El día de Pentecostés, o la fiesta de la Pascua, también a ella se adquirió una celebración que era la celebración de la ley que se le fue dada a Moisés, porque 50 días después de haber el pueblo de Israel haber sido libertado de los egipcios, se le fueron dadas las tablas de los mandamientos, donde estaba la ley, donde estaban los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés. Y luego de esto, como por último, a esta fiesta de Pentecostés o a esta fiesta de la Pascua, se le anexa 50 días después de que Jesucristo resucitó de los muertos, fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Grandes cosas suceden cuando tú te unes al pueblo de Dios, cuando tú te conviertes en el pueblo de Dios, cuando te dedicas a adorarle, cuando te dedicas a servirle, a seguirle como Él manda. Porque no es como el hombre dice, es como Dios dice, como dice su palabra. Como acabamos de leer en 2 citas bíblicas, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que era en el libro de los Hebreos, que debemos congregarnos. Y en el libro de los Salmos, como dijo el salmista David: porque una cosa he demandado a Jehová, y es estar todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Cuando tú llegas a la casa de Dios, tú aprendes más de Dios, eres lleno más de Dios, y puedes verdaderamente llamarte un hijo de Dios. Puedes verdaderamente llamarte un siervo de Dios, un seguidor de Jesucristo, un seguidor de Dios, como le quieras llamar. Que Dios pueda bendecirte y que puedas verdaderamente convertirte en un siervo, en un hijo o en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre Celestial, congregándote en una iglesia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.